mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes en este inicio de semana que desde ya la bendecimos, declaramos una semana de victoria, de bendición, de cielos abiertos. Usted y yo amanecimos vivos, bendito sea nuestro Dios. Creo que tenemos razones suficientes del por qué adorar a nuestro Dios, papito lindo. Te damos muchas gracias por el honor, el privilegio que tú nos concedes de poder disfrutar este nuevo día. Gracias por darnos la oportunidad de poder declarar que estamos en pie no por nuestros méritos personales, sino por lo que tu palabra dice, que por tu misericordia nosotros no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tus misericordias, sino que nuevas son cada mañana. Yo estoy orando por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que yo estoy que te seguro, aleluya, que Dios te bendecirá grandemente. Mis amados hermanos, continuamos con esta enseñanza bajo el tema 7 columnas que sostendrán tu casa. Imagínense, apenas hoy vamos a terminar la tercera columna. Yo creo que tenemos mucho que aprender, así que yo le invito a que se apasione cada que escuche la palabra de Dios, porque usted está recibiendo la vida de Dios. La Biblia dice que las palabras de Jesús son espíritu y son vida, y la palabra pues tiene la propiedad de penetrar hasta lo más profundo. Estamos estudiando la tercera columna, que son nuestros dichos. La tercera columna, los dichos de mi boca. La primera fue la vida de oración, la segunda es la lectura de la palabra, y la tercera es cuidar nuestra manera de hablar, los dichos que salen por nuestra boca. Y la base bíblica fue Proverbios 6:2, que dice: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso con los dichos de tus labios. El día de ayer terminamos, mis amados hermanos, diciendo que es tan importante las palabras que decimos, que la Biblia dice que llegará el día que tendremos que dar cuenta a Dios de todo lo que dijimos. Entonces, no es con la simpleza o la superficialidad con que nosotros miramos las palabras. Tienen mucho peso en el mundo espiritual. Es más, yo creo que son las armas que le damos al enemigo, los derechos legales que le damos con lo que decimos, con lo que sale de nuestra boca. Entonces, ayer les mostré Mateo 12 del 36 al 37, que no lo voy a volver a leer, pero la Biblia sí dice que llegará el momento que cuando estemos en el día del juicio, dice la palabra que por nuestras palabras seremos justificados o seremos condenados. Tenemos que dar cuenta, porque el texto es muy claro. El texto dice: de toda palabra ociosa que hablen los hombres, darán cuenta a Dios. Así que bíblicamente sabemos que las palabras que no están de acuerdo a la Escritura son prohibidas por Dios. Y yo les hablaba ayer que todos aquí caemos, porque en algún momento hemos hablado, como decía, ayer hicimos mención de algunas, hemos hablado palabras hirientes, humillantes, de menosprecio, lujuriosas, palabras violentas, palabras grotescas, groseras, y que de alguna manera las aprendemos por nuestra cultura, las aprendemos. A mí me parece muy curioso, cuando yo llegué a los Estados Unidos, aquí usan mucho, obviamente por ética y por respeto no lo digo, pero voy a decirlo, se usa mucho la F. La F es como insultar pues en una palabra grosera. Y la gente que no habla nada de inglés, pero piensa que si dice esa palabra aprendió mucho inglés. Y habla todo, menciona la F para todo, que estoy en este F trabajo, que necesito un F carro, y y dice, pues, este no sabe ni hablar inglés, no sabe ni decir home, ni decir mother, ni father, ni necesito trabajo, nada, no sabe, pero se aprendió, como que se le grabó la palabra grosera, como yo no sé si es que le da mucho caché o qué, pero note que las palabras vulgares, grotescas, son las más apetecidas, las que más risas hacen dar. Los padres graban videos a los hijos diciendo, insultando, porque, ay, tan lindo, como que suena muy hermoso. Y la Biblia dice, mire lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 4, versículo 29, un texto demasiado conocido,
pero muy poco tenido en cuenta a la hora de hablar. Ninguna palabra corrompida, dice el Señor, ninguna. No, pero es que no, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Así que si yo quiero tener la tercera columna que va a sostener mi casa, tengo que aprender a hablar. Porque hay gente que aún siendo cristiano es grosero para hablar. Es una persona que todavía la boquita no se le ha convertido, todavía sabe mucho expresiones bíblicas y maneja mucha terminología eclesiástica, pero es grosero, es violento, habla mucho con su boca, rebaja a las demás personas e incluso insulta, dice palabras. Si la Biblia lo está diciendo, es porque así es. Si la Biblia dice, porque aquí Pablo le está hablando es a la iglesia. Note que no le está hablando a gente que no conoce a Dios. A la iglesia de Éfeso le está diciendo, hermanos, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna. O sea, delante de Dios no es aprobada ninguna palabra ociosa, corrompida, grotesca, grosera, vulgar, machista. Ninguna de esas palabras glorifica al Señor. Ahora, ¿qué si nos dice la Biblia? ¿Cómo hablar? Dice, si no, que sea buena, la palabra que sí debes hablar, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, ¿qué está diciendo el Señor aquí? Habla siempre para edificar. Y yo creo que si logramos aprender esto nos ayudará, mis amados hermanos, cuando usted escuche a alguien hablando, porque hay gente que aunque no diga palabras groseras, pero no habla para edificar. Hay gente que habla para desanimar. Y a lo mejor usan términos porque así se vuelven. Gente que tiene apariencia de piedad y comienza a decirle, hermano, mira hermanita, hermanito, yo estuve orando al Señor. Y Dios me mostraba que nosotros tenemos que irnos de esta iglesia por revelación de Dios, porque entonces esa persona no está hablando para edificar. Puede tener mucha terminología y no está hablando para edificar. No es la voz de Dios, créame que no es la voz de Dios. ¿Sabe? Cuando usted escucha a una persona, de acuerdo como usted quede, esta persona me acercó más a Dios o me dejó semillas de mugre o me dejó semillas de miseria o me dejó semillas, porque las palabras son semillas, o me dejó semillas de desánimo, de duda, como la que ella tiene por dentro o él tiene por dentro. Entonces la Biblia dice que nosotros tenemos que hablar para edificar. Háblele a su esposa que ella quede edificada. Háblele a sus hijos que ellos queden edificados. Háblele a los hermanos de la iglesia que ellos queden edificados. Entonces ahí se da cuenta usted qué nivel tiene a la manera de hablar. Porque la palabra así lo dice. La Biblia dice que la boca del pecador es la que está llena de maldición y de amargura. Entonces los cristianos no pueden tenerla de esa manera, porque solo ese lenguaje es para el pecador, para que el que no conoce a Dios. Así lo dice la Biblia en Romanos capítulo 3, el versículo 13 y 14 dice, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de aspides hay debajo de su boca, de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Este texto se refiere a los que no conocen a Dios. Pero qué triste tener que decir que hay gente que cuando abre la boca, aún siendo cristiano, parece que es un sepulcro, como dice la Biblia, sepulcro abierto es su garganta. Porque hablan para maldecir la congregación, para maldecir el barrio, para maldecir los pastores, para maldecir el liderazgo, para maldecir a sus hijos. Y uno dice, pero este es el que está yendo a la iglesia. Si lo que está saliendo por su boca es puro veneno de aspides. Es puro veneno, Su boca está llena de maldición y de amargura. Ese no es el lenguaje del reino. Entonces se supone que un cristiano no debe hablar así, porque si no hablas conforme Dios te enseñó, entonces tú mismo estás debilitando la columna que va a sostener tu casa, tu manera de hablar, porque también debilita tu casa.
Si tú no sabes hablar conforme, entonces vas a pagar un precio muy alto, porque estás dañando a tus propios hijos, estás maldiciendo a tus propios hijos y tú mismo te estás encarcelando. Te lo voy a mostrar. El texto que usamos para iniciar esta enseñanza del tercer punto fue Proverbios 6:12. Mira lo que dice. Proverbios 6:2, perdón, no 6:12, 6:2. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso con los dichos de tus labios. ¿Qué quiere decir esto? Te has enlazado. ¿Sabe qué significa enlazado? Significa estar atrapado. O sea, como quien dice, tú mismo te atrapaste con tus propias palabras, te atraparon, tú mismo te hiciste tu propia cárcel. Tú mismo te metiste con lo que tú dices. Te puedes derrumbar. Con lo que tú dices puedes estar de alguna manera debilitando y apartándote del verdadero potencial que Dios ha puesto en ti, porque tú mismo te metiste preso. Te has enlazado con los dichos de tu boca. Es que yo nunca voy a salir adelante, yo siempre he sido así, yo he tratado, o sea, tú mismo haz de cuenta que estás haciendo una reja tremenda para ti. Entonces es muy revelador entender. Miren, le voy a mostrar un texto donde Dios le trae una palabra a Zorobabel, le da una palabra, y una vez que él recibió la palabra, entonces comenzó a hablar conforme a la palabra que Dios le dio. Y eso es lo que Dios quiere, que cuando recibamos la palabra, hablemos el lenguaje de Dios, aunque para otros sea locura. Zacarías capítulo 4, versículos 6 y 9 dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu Santo, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando Dios le da esta palabra a Zorobabel, dice, Zorobabel, no es con ejército, no es con fuerza, sino con el Espíritu. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando a Zorobabel le dieron esa palabra, mire lo que dijo Zorobabel. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con exclamaciones de gracia. Gracia a ella. Y él mismo dice, vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán y conocerá Jehová y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Escuche esto, cuando Zorobabel recibe esta palabra, entonces le cambió el lenguaje. Comenzó a decirle, imagínense, puso a hablarle a un monte. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Dice el versículo 7. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Serás reducido a llanura. Así tiene que hablarle usted a los problemas. ¿Quién eres tú, cáncer, que estás delante de mí? ¿Quién eres tú? Y comienza a hablarle a lo que se ha levantado como una montaña. Como una montaña, habla para edificar, habla en autoridad. Recuerda que cada una de las palabras que tú hablas son semillas. Tú tienes que hablar el milagro que tú quieres. ¿Qué es lo que tú quieres? Declara el milagro que tú quieres. Habla conforme a la palabra. Habla para edificar. Tus palabras son semillas y semillas muy poderosas que te harán comer lo que tú hables. Proverbios 18, 20, 21 dice, del fruto de la boca del hombre se llena el vientre y será saciado del producto de los labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama come de sus frutos. ¿Sabes cómo fortaleces esta tercera columna que sostiene tu casa? Hablando vida. ¿Quieres vida? Habla vida. Habla vida y no hables muerte y reclames vida, porque no es el orden divino. La vida y la muerte están en el poder de la lengua y de lo que tú hables, de eso comerás. O sea, si sabemos hablar conforme a la Escritura, entonces esa columna estará muy firme para sostener nuestra casa. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, en el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho, bendiciones, bye bye.